Hay actrices de voz que destacan por su talento, otras por su personalidad. Y luego está Inori Minase, una combinación perfecta entre dulzura, genialidad y un nivel de caos que simplemente desafía toda lógica. Inori tiene una de las voces más tiernas y reconocibles del anime japonés. Su trayectoria está llena de papeles memorables, premios, conciertos masivos y una presencia escénica que enamora a cualquiera. Pero al mismo tiempo es la misma persona que le tiene miedo a los microondas, que un día decidió que 7 por 9 era 60 y que visita Disneyland más de 100 veces al año, porque según ella, Mickey Mouse es su hombre ideal. Contraste total, lo sé. Y sin embargo, esa mezcla tan extraña es justamente lo que la hace fascinante. Detrás de su voz angelical hay una historia marcada por esfuerzo, obstáculos, momentos de suerte que cambiaron su destino por completo y hasta una controversia en 2024 que puso a Internet de cabeza. Hoy vamos a recorrer toda esa historia. Sus inicios como una niña otaku obsesionada con el anime, sus primeros pasos en la industria, sus tropiezos, sus triunfos, sus momentos más adorables y también los más absurdos, y la polémica que sacudió su carrera, pero que no logró detenerla. Esta es la vida, la carrera, y el lado más humano y caóticamente encantador de Inori Minase. Bienvenidos. Antes de convertirse en una de las voces más queridas del anime, Inori Minase fue simplemente una niña profundamente otaku, de esas que no solo ven anime, sino que lo adoptan como estilo de vida. Desde muy pequeña quedó completamente fascinada por series como Detective Conan y Sailor Moon. No eran solo programas para ella, eran universos que despertaban en su mente una emoción imposible de ignorar. Tanto así que cuando su madre le explicó que existía un trabajo llamado actriz de voz, Inori con apenas 5 años decidió que ese sería su destino. Así, sin dudas, sin miedo, sin pensar demasiado. Era una niña, pero ya tenía un sueño tan claro como adulto que ya encontró su camino. Y claro, como buena otaku intensa no se conformaba con solo mirar. Quería vivir lo que veía en pantalla. Por ejemplo, se obsesionó con Mori Ran, la protagonista femenina de Detective Conan. ¿La solución lógica? Aprender karate, obviamente. Así que allí estaba ella, una niña pequeña lanzando golpes y patadas porque un personaje de anime la inspiró. Luego llegó The Prince of Tennis y con él una nueva obsesión. Inori decidió unirse al club de tenis convencida de que si un personaje podía hacer esos movimientos imposibles, ella también podría. Pero la realidad la golpeó más fuerte que cualquier pelota. No, las técnicas del anime no funcionaban en la vida real. Y cuando descubrió que no podía ejecutar un servicio de anime, simplemente renunció. Esa era la clase de otaku que era apasionada, decidida, intensa. Y sí, un poquito impulsiva. Aún así, sus padres siempre la apoyaron en todo. La dejaron explorar, equivocarse, intentar, renunciar, volver a intentar. La amaban profundamente y confiaban en que, tarde o temprano, todas esas pequeñas obsesiones la llevarían a descubrir quién quería ser realmente. Y aunque Inori no estaba completamente segura de su sueño de convertirse en actriz de voz, hubo una persona que sí lo estuvo desde el primer día, su madre. Fue ella quien, cuando Inori cursaba su último año de secundaria básica, le regaló una revista que contenía una convocatoria para audiciones de una agencia de talentos. Y con una simple frase le dio el empujón que necesitaba. Inténtalo mientras eres joven, no tienes nada que perder. Ese pequeño gesto cambiaría por completo el rumbo de su vida. Aunque muchos creen que Inori Minase apareció en la industria como una completa novata, existe una teoría bastante extendida que sugiere que su historia comenzó mucho antes. Algunos fans notaron que, de niña, existía una actriz llamada Suenaga Mio, cuyo rostro y voz se parecían demasiado a los de Inori. Y aunque su agencia nunca hizo un anuncio oficial, incluso Wikipedia llegó a relacionar ambos nombres. Nada confirmado, pero tampoco negado. Lo cierto es que esta supuesta faceta como actriz infantil podría explicar por qué Inori pasó su primera audición importante sin experiencia formal, por qué parecía tener una naturalidad innata frente al micrófono, y por qué su talento explotó tan rápido cuando finalmente tuvo la oportunidad. Sin embargo, esa etapa, si realmente existió, fue corta. En una entrevista, Inori mencionó que participó en un club de actuación en secundaria, pero que lo abandonó porque le daba demasiada vergüenza actuar frente a un público. Tal vez por eso dejó atrás la actuación tradicional y decidió buscar refugio en el mundo del doblaje, donde la voz importa, pero el escenario no. Fuera una coincidencia o un pasado oculto, lo cierto es que Inori llevaba más experiencia de la que muchos imaginaban, y esa experiencia pronto jugaría a su favor.
A los 14 años, Inori Minase logró algo que para muchos artistas parece imposible. Pasó su primera audición importante y debutó oficialmente como actriz de voz. Una hazaña impresionante, pero que vino acompañada de una realidad mucho más dura. Porque después de ese debut, Inori no consiguió absolutamente nada. Ni papeles pequeños, ni líneas sueltas, ni apariciones secundarias. 3 años completos sin un solo trabajo. Para cualquiera, ese periodo sería frustrante. Para una adolescente que aún estaba buscando su lugar en el mundo, podía sentirse como el fin de un sueño. Mientras tanto, sus compañeros de escuela ya tenían planes de vida, metas claras, carreras definidas, y ella seguía intentando convertirse en actriz de voz sin resultados. Era inevitable preguntarse, ¿vale la pena seguir o debería renunciar antes de perder más tiempo? En ese punto lleno de dudas, Inori tomó una decisión: presentarse a una última audición, la de un anime llamado Love Lab, y se prometió a sí misma que, si fallaba de nuevo, lo dejaría todo. Pero no falló. No solo consiguió un papel, sino el protagónico, Tanahashi Suzune. Ese momento marcaría el final de su etapa silenciosa y el inicio de una carrera que muy pronto comenzaría a despegar. En paralelo a su papel en Love Lab, Inori consiguió una pequeña aparición como actriz en el drama televisivo Ama-chan. No era un rol principal, ni mucho menos. Apenas un personaje secundario dentro de una historia dedicada al mundo idol. Pero a veces no necesitas un gran papel para que el mundo te note. Lo que nadie podía prever era que Ama-chan se convertiría en uno de los dramas más populares de todo Japón ese año. La serie explotó en audiencia, su canción se volvió un fenómeno nacional y el elenco fue invitado a participar en Kohaku, uno de los programas musicales más importantes y tradicionales del país, transmitido en cadena nacional, visto por millones de personas. Y ahí, entre artistas consagrados, estaba una joven Inori Minase, con apenas 17 años, parada en uno de los escenarios más prestigiosos de Japón. Todo gracias a un papel que, en teoría, no iba a llevarla a ningún lado. La ironía es evidente. Aquello que había abandonado antes la actuación frente a cámaras, terminó siendo lo que impulsó su nombre al mundo antes que su trabajo como seiyū. Un giro inesperado, casi cómico, pero que demuestra lo impredecible que puede ser el camino al éxito. Ese momento no solo la hizo visible, sino que abrió puertas que hasta entonces parecían cerradas. A partir de ahí, su carrera ya no volvería a ser la misma. Después de Love Lab y el inesperado impulso de Ama-chan, la carrera de Inori Minase finalmente comenzó a moverse, y lo hizo con una fuerza que nadie había anticipado. Su primer gran papel reconocido llegó con Chino Kafu en Gochumon wa Usagi Desuka, una serie que sin esperarlo se convertiría en un fenómeno dentro de la comunidad otaku. Chino era justamente el tipo de personaje perfecto para Inori, tierna, suave, delicada, una voz que parecía flotar. Ese papel abrió la puerta a un flujo constante de proyectos. A partir de ese momento su nombre empezó a sonar, cada vez más fuerte dentro de la industria. Llegaron personajes como Noel en Sorano Method, Yuki en Gakkou Gurashi, Jun en The Anthem of the Heart. Cada rol servía para demostrar una nueva faceta de su voz. La melancolía, la inocencia, la emoción pura, la fragilidad, la fuerza contenida. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para lo que venía después. En 2016, Inori interpretó a Rem en Re:0, un personaje que no solo transformó su carrera, sino que marcó un antes y un después en la cultura del anime. Rem se convirtió en un ícono mundial. Figuras, ilustraciones, mercancía, canciones, rankings, memes, popularidad explosiva. La imagen de Rem empezó a aparecer en cada arcade de Japón, como si fuera una leyenda nacida de la noche a la mañana. La interpretación de Inori cargaba con una profundidad emocional que conectó con millones de fans alrededor del mundo. La ternura, el sufrimiento, la devoción, la vulnerabilidad, todo transmitido con una sinceridad desgarradora. Y la industria lo notó. Ese mismo año, Inori ganó 3 premios importantes: Mejor Actriz, Mejor Heroína y Mejor Personaje. Un hat-trick que muy pocos seiyū han logrado en un solo año. A partir de Rem todo se multiplicó. Los estudios querían su voz, las audiciones se abrían con ventaja, los directores apostaban por ella sin dudar, y los papeles comenzaron a llover. Ruruka en Danganronpa, Yoshino en Masamune-kun's Revenge, Mari en A Place Further Than the Universe, Chito en Girls Last Tour, Shouko en Bunny Girl Senpai, Beta en The Eminence in Shadow, y muchísimos más. Cada año su nombre aparecía en proyectos nuevos. Cada temporada tenía un papel que destacar, y su reputación creció tanto que hablar de Inori Minase
se volvió sinónimo de calidad asegurada. Lo más interesante es que este ascenso no vino acompañado de una personalidad arrogante o distante. Al contrario, su imagen pública siempre fue la de una chica tranquila, dulce, ligeramente tímida y con una voz capaz de derretir corazones. Una combinación perfecta para la industria. Inori había pasado de ser una debutante sin oportunidades a convertirse en una de las seiyū más influyentes, queridas y solicitadas de toda una generación. Lo que seguía era consolidarse como un fenómeno más allá del anime, como artista musical. Pero antes de llegar ahí, su vida pública mostraría un lado muy distinto, el lado adorablemente caótico que la convertiría en una de las figuras más peculiares y comentadas del medio. Más allá de su talento y su imagen dulce, Inori Minase también es conocida por un conjunto de rarezas que la han convertido en una de las seiyū más encantadoramente caóticas del medio. Para empezar, tiene un miedo real a los microondas. Está convencida de que emiten ondas peligrosas y evita usarlos a toda costa. Fueron sus propios fans quienes tuvieron que explicarle que no estaba en riesgo de ser irradiada por calentar comida. Otra historia famosa es su intento de cocinar cuando su madre enfermó. Quiso prepararle una sopa simple, pero terminó usando tanto aceite que su madre le dijo, con toda sinceridad, que el platillo podía enfermarla aún más. La intención fue hermosa, el resultado no tanto. También es célebre el incidente del rompecabezas metálico, el Ring of Wisdom. Inori intentó resolverlo durante 1 minuto y al no lograrlo, su solución fue tratar de romperlo con fuerza bruta. Obviamente perdió contra el rompecabezas, y el programa se aseguró de recordárselo. Su inglés tampoco ayuda a su reputación académica. En una ocasión intentó presentarse en inglés y terminó creando una mezcla incomprensible de palabras, que se volvió viral entre los fans. Y lo mismo ocurrió con sus matemáticas, cuando respondió con completa seguridad que 7 por 9 era 60. Pero quizás su faceta más extrema es su obsesión con Disneyland. Va más de 100 veces al año, y ha llegado a decir que Mickey Mouse es literalmente su hombre ideal. Todas estas historias muestran algo importante, que detrás de su voz perfecta y sus personajes memorables, Inori sigue siendo una persona común, torpe, divertida, y llena de pequeñas contradicciones que la vuelven irresistible para sus fans. En 2024, la carrera de Inori Minase enfrentó su mayor polémica. Todo comenzó cuando la cuenta oficial de Inori en redes sociales citó un tuit con una frase insultante hacia un usuario. El mensaje se eliminó rápidamente, y al día siguiente su agencia afirmó que la cuenta había sido hackeada. Pero la explicación no convenció a nadie. Los fans empezaron a investigar, y descubrieron una cuenta llamada Doyaconga, una usuaria que llevaba meses defendiendo a Inori y atacando al mismo usuario del tuit original. Lo extraño era que su forma de escribir, sus gustos y ciertos detalles personales eran casi idénticos a los de Inori, demasiado parecidos como para ignorarlos. Con el tiempo surgieron aún más coincidencias, comentarios que revelaban información interna de la industria, opiniones sobre otros actores de voz, y hasta un spoiler importante de Genshin Impact, justamente un proyecto en el que Inori participa, publicado antes de que fuera anunciado oficialmente. Eso hizo que muchos se preguntaran si Doyaconga era en realidad Inori, o alguien muy cercano a ella. La sospecha aumentó cuando, exactamente en el mismo minuto en que se borró el tuit de la cuenta oficial, la cuenta de Doyaconga desapareció también. Una sincronía demasiado perfecta, como para no levantar preguntas. El tema explotó en redes japonesas, se volvió tendencia nacional, y varios actores mencionados en los supuestos comentarios filtrados hicieron publicaciones indirectas, como si respondieran sin mencionar nombres. A pesar de todo, nunca hubo una prueba definitiva, ni confesión, ni culpable, ni cierre. Solo teorías, especulaciones, y una controversia que, aunque intensa, terminaría perdiendo fuerza con el paso de los meses. Lo único claro es que fue uno de los momentos más turbulentos de su carrera, y uno que aún hoy sigue siendo un misterio. Después de semanas de especulación, teorías y discusiones en redes, muchos pensaron que la controversia de 2024 marcaría un antes y un después en la carrera de Inori Minase. Pero la realidad fue bastante distinta. A pesar de la intensidad del escándalo, su carrera no se desplomó, no perdió papeles importantes, no fue retirada de proyectos, y su agenda de trabajo continuó con relativa normalidad. Quizá no con la misma frecuencia de antes, pero sí con un nivel constante y saludable. El público, poco a poco, empezó a pasar la página. La industria también,
Y con el tiempo el tema dejó de ser tendencia y quedó reducido a discusiones ocasionales entre fans. Inori siguió apareciendo en nuevos animes. Continuó grabando canciones, participó en eventos y mantuvo su presencia activa, como si nada hubiera sucedido. Su talento, su voz distintiva y la enorme base de seguidores que ha construido a lo largo de los años demostraron ser más fuertes que cualquier rumor. Al final, la controversia no definió su carrera. Fue un tropiezo mediático, sí, pero no un golpe definitivo. Y en una industria tan volátil como la del entretenimiento, eso, por sí solo, ya es una señal de resiliencia. A lo largo de los años, Inori Minase no solo destacó como actriz de voz, sino también como cantante. Desde su debut musical en 2015, su voz encontró un nuevo escenario donde brillar, acumulando millones de reproducciones, suscriptores fieles y conciertos en recintos tan importantes como el Budokan, un logro reservado para muy pocos artistas en Japón. Su música combina dulzura, emoción y una sensibilidad única. En el escenario, Inori muestra una seguridad que contrasta por completo con la torpeza adorable que demuestra fuera de él. Es como si hubiera dos versiones de ella: la chica tranquila y despistada del día a día, y la artista que ilumina un escenario sin esfuerzo. Y cuando observas toda su trayectoria, desde sus inicios como una niña otaku, hasta convertirse en una de las voces más influyentes de su generación, queda claro que su historia es una mezcla perfecta, de talento, suerte, dedicación y una humanidad llena de pequeños caos que la hacen única. Con polémicas, logros, rarezas y éxitos, Inori Minase sigue siendo un enigma encantador, un artista capaz de hacer reír, conmover y conquistar al público con solo una frase o una nota. Y al final, eso es lo que la convierte en una figura tan especial dentro del mundo del anime y la música.